Bueno, buenos días a todos. Yo soy la doctora Inés Corbacho de la Sociedad Uruguaya de Reumatología y en esta oportunidad vamos a conversar con dos integrantes del grupo Andares, que es la Asociación de Pacientes de Espondiloartritis, que son Soledad y Mariela, con quien vamos a tener una charla sobre la enfermedad y a través de ellas vamos a contestar algunas de las preguntas que seguramente muchos pacientes tienen y muchas personas tienen acerca de estas enfermedades. Así que buen día a las dos y comenzamos cuando quieran. Buen día, doctora. Buen día. Mi nombre es Soledad. Ahí está. Cuenten ustedes a ver qué. Antes que nada, quería agradecer a la Sociedad de Reumatología por permitirnos participar en este ciclo de videoconferencias que está realizando. Y para nosotros, los pacientes, son muy enriquecedoras. Bien, bárbaro. Es una lástima que tengamos que no podamos vernos en vivo y compartir, pero bueno, las circunstancias hacen que tengamos que hacerlo de esta manera. Quizás en el futuro podamos hacerlo de otra más presencial. Bueno, comenzamos hablando de qué son las espondiloartritis, ¿no? Son un grupo de enfermedades inflamatorias, reumáticas, que afectan a pacientes en general jóvenes, también niños, que empiezan antes de los 40 años y que se asocian habitualmente a un marcador genético, que es el HLA-B27, y que tienen características muy particulares. Dentro del grupo de las espondiloartritis tenemos la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica, las artritis vinculadas a la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Hay un grupo de espondiloartritis que se llaman indiferenciadas, y después están las espondiloartritis que aparecen en niños y adolescentes menores de 16 años. Esa es un poco la explicación de qué se tratan este grupo de enfermedades. A ver qué. Doctora, ¿cuáles las características que dicen que el paciente tiene espondiloartritis? Los síntomas característicos. ¿Cuáles son los síntomas característicos? Bueno, son enfermedades muy heterogéneas, quiere decir que se manifiestan por diferentes signos y síntomas. Algunos pacientes van a tener dolor en la columna, pero es un dolor muy característico, o sea que se denomina lumbalgia inflamatoria y tiene las siguientes características. El paciente sufre, sobre todo en la noche, es un dolor que lo despierta, sobre todo en la madrugada, y lo obliga a levantarse. Entonces, cuando el paciente se levanta, el dolor cede. Y cuando se levanta por la mañana, tiene una rigidez que habitualmente está localizada en la parte baja de la columna, en la parte lumbar, y que en la medida que el paciente empieza a caminar o se ducha, esa rigidez va cediendo. Esa es la característica de la lumbalgia, que es muy diferente a la lumbalgia común, la que se ve en muchas personas, que es la lumbalgia mecánica, en la cual el dolor es más intenso al final del día, después de realizar tareas o después de realizar esfuerzos, y que cede parcialmente o cede totalmente cuando uno está en reposo, en la cama. En la noche el dolor mecánico no aparece, pero sí el inflamatorio. Esa es la diferencia, la gran diferencia. Y en algunos otros pacientes aparecen además artritis, es decir, inflamación en las articulaciones, de las manos, o de las rodillas, o de los pies. Y esos son los rasgos clínicos más frecuentes. Pueden aparecer también inflamación en los tendones o en los talones, o a veces también en otros pacientes aparecen lesiones oculares que se denomina uveitis aguda, que es el enrojecimiento del ojo con dolor y disminución de la visión. O sea que los síntomas pueden ser muy variados. Y además, en la artritis psoriásica, por ejemplo, existen las lesiones de piel, la psoriasis en la piel, que eso es muy orientador a la enfermedad, en definitiva.
Una pregunta que nos hacen frecuentemente es, ¿qué es el HALB27? Bien, eso es un marcador genético, es complejo de explicar, pero es un marcador genético que tienen en común estas enfermedades. Por ejemplo, la espondilitis anquilosante tiene ese marcador en un alto porcentaje, más del 90% de los casos lo tiene positivo. Este marcador puede aparecer en personas sanas, ¿tá? O sea que muchas personas sanas lo pueden tener. No quiere decir que vayan a enfermar. Por eso no se recomienda hacer un screening, por ejemplo, examinar a los hijos de los pacientes con espondiloartritis buscando este marcador, porque por más que lo tengan positivo, no quiere decir que sus hijos lo vayan a desarrollar la enfermedad. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Perfecto, perfecto. Doctora, ¿Cuáles son ¿cómo? los tratamientos? Vale, Sol. Dale, Sí, dale. Mariela. No, yo decía que frente a estos síntomas, los pacientes, ¿cuál sería el primer paso que tendrían que dar? ¿A quién primero tendrían que consultar? La persona que no conoce de nada ni sabe de qué se trata todo esto. Esa es una muy buena pregunta. Los pacientes que empiezan a tener síntomas deben consultar con el reumatólogo, porque es el especialista que está más entrenado para resolver este tipo de enfermedades y para ver este tipo de enfermedades. Muchas veces vemos que los médicos generales o otras especialidades los derivan a los traumatólogos. En realidad los traumatólogos son cirujanos del aparato locomotor. Quiere decir que esos a veces no manejan los tratamientos médicos que deben hacerse en estos pacientes y no son los especialistas adecuados. O sea, nosotros muchas veces recurrimos a los traumatólogos cuando tenemos que resolver algo quirúrgico. Por ejemplo, el paciente tiene una lesión en la articulación de la cadera y entonces necesita una prótesis. O sea, que a veces trabajamos con ellos y forman parte del equipo multidisciplinario que debe atender estos pacientes. Pero el primer especialista que deben consultar es el reumatólogo, que es el médico, digamos, del aparato locomotor. ¿Sí? Perfecto. Muy claro. ¿Y sé que el tratamiento es específico para cada paciente, pero en general, ¿cuáles son los diferentes tratamientos que hoy en día tenemos para la espondiloartritis? ¿Cuáles son los tratamientos disponibles? Bien, como hoy decimos, las manifestaciones que tienen estos pacientes son muy variadas. Entonces, hay pacientes que van a tener más síntomas en la columna, otros van a tener más síntomas en las articulaciones o en la piel. Entonces, la elección del tratamiento se basa en el paciente en particular y en los síntomas que predominan. Y además también se basan en las comorbilidades, o sea, las otras enfermedades que tenga ese paciente. O sea, y por eso es que es un tratamiento personalizado y tenemos que verlo, ver el paciente, examinarlo y decidir y explicarle al paciente cuál es su tratamiento específico para sus manifestaciones. ¿tá? No hay un tratamiento general que sirva para tratar todos los enfermos con espondiloartritis. Eso es muy específico y hay que verlo con cada uno, según las manifestaciones. Pero tenemos un amplio arsenal de medicamentos hoy. Hay medicamentos que se llaman inmunosupresores, como el metotrexate, la sulfasalacina, los antiinflamatorios también son de gran utilidad, sobre todo en pacientes con síntomas en la columna. Tenemos además los agentes biológicos y hay otros medicamentos que se llaman inhibidores de pequeñas moléculas que también han surgido en los últimos tiempos. O sea, hay un arsenal muy grande de medicamentos que por suerte hoy tenemos y que hasta hace unos 15, 20 años no disponíamos. O sea, que ha cambiado mucho el tratamiento en esta enfermedad en los últimos años, por suerte. Una pregunta, doctora. La mayoría de los pacientes que ya estamos diagnosticados de hace un tiempo, ya hemos accedido al medicamento biológico, ¿no? Y bueno, en caso mío también yo tomo metotrexate y bueno.
yo le pregunto, si llevando un tratamiento con biológicos, metotrexate y otros corticoides, por ejemplo, durante un tiempo determinado X, se puede dar una remisión de la enfermedad al punto de no necesitar más del fármaco. Esa es una buena pregunta. Ustedes saben que esta es una enfermedad crónica. Estas enfermedades son crónicas, quiere decir que acompañan al paciente durante toda su vida. Así como la hipertensión, como la diabetes, como muchas otras enfermedades. Requieren un tratamiento. Entonces, mientras el paciente está bajo el tratamiento va a andar bien, pero si nosotros retiramos el tratamiento, es probable que volvamos al punto anterior y que la enfermedad vuelva a recrudecer. Entonces, no es aconsejable retirar los tratamientos, o por lo menos hay que ver cada caso en particular. Pero si nosotros dejamos al paciente sin tratamiento, la enfermedad va a volver al punto anterior. Es como cuando uno trata la hipertensión. Si nosotros dejamos de darle el tratamiento para la hipertensión, otra vez la presión va a subir. Esto es lo mismo. Con el tratamiento nosotros tenemos la posibilidad de mantener dormida la enfermedad mientras dure el mismo. Hay algunos casos en los cuales uno empieza con un tratamiento intensivo y después vemos que el paciente anda bien y entonces podemos bajar las dosis o de repente sacar algún medicamento porque el paciente está mucho mejor y entonces podemos dejar a veces 1 o 2 medicamentos y está bien, pero el hecho de no requerir más los medicamentos no es, o sea, no tenemos la posibilidad de curar la enfermedad. Sí, o sea, curar la enfermedad significa que el paciente no tenga más síntomas sin ningún tratamiento. Y eso en medicina casi que no existe. Curar una enfermedad es de las menos posibilidades, de las menores posibilidades. Y una pregunta, ¿no? Que no quiero invadir a Soledad. Sabemos perfectamente que, bueno, digo que ha pasado de que cuando estos tratamientos se hacen a largo plazo, el sistema inmunitario se ve muy afectado a raíz de la medicación. ¿Cómo se puede evitar para que seguir con el tratamiento y que el sistema inmunitario no se debilite o no te provoque tener otro tipo de enfermedades, infecciones y bueno, todo lo que puede pasar? Bueno, el sistema inmunitario está afectado ya de pique, porque la enfermedad lo afecta. Aparece la enfermedad porque el sistema inmunitario está fallando de alguna manera. Entonces, también cuando los medicamentos que utilizamos también tienen algún grado de acción sobre el sistema inmunitario. Pero a veces uno piensa, ¿qué es más? ¿Cuál es el beneficio y cuál es el riesgo, ¿no? Es una relación riesgo-beneficio. Necesitamos utilizar estos medicamentos para mejorar la enfermedad y para que en cierta forma también mejore el sistema inmunitario. Y hay muchas formas de prevenir alteraciones, por ejemplo, otras enfermedades en el sistema inmunitario. Por eso es que los pacientes tienen que controlarse regularmente con el reumatólogo y sobre todo tratar de prevenir las infecciones que pueden aparecer secundariamente a estos tratamientos. De la misma manera que la artritis reumatoide o la espondiloartritis favorecen la aparición de enfermedades cuando están en actividad o la aparición de infecciones también, estos medicamentos tienen también ese efecto secundario, que es manejable cuando el paciente está en control con el reumatólogo, cuando se hacen los exámenes de rutina que se tienen que hacer, entonces uno puede manejar esos efectos secundarios que pueden aparecer. Perfecto. Sole, no sé. Doctora, otra pregunta muy frecuente. Si estamos cursando un proceso inflamatorio y a su vez un proceso infeccioso, y en esta época en esta pandemia tenemos COVID positivo. Sí, la pregunta es qué hacemos con los tratamientos, ¿verdad? Si tenemos una infección. Cuando tenemos una infección en curso, si es una infección leve, por ejemplo, una infección de piel o una infección urinaria leve,
Lo que se hace habitualmente es hacer un tratamiento con antibióticos, o sea, siempre obviamente hay que consultar al médico primero, ¿no? El médico seguramente va a indicar un tratamiento antibiótico y si es una enfermedad leve, la infección se va a controlar y el paciente puede seguir con su tratamiento indicado. En algunos casos, con los agentes biológicos, por ejemplo, si el paciente, por ejemplo, tuviera fiebre, entonces debe suspender la administración del agente biológico hasta que se resuelva el cuadro. De repente, en una semana, con los antibióticos ya está bien y se pospone de repente unos días, una semana, el agente biológico, no hay problema. Es preferible hacer eso a administrarlo cuando tenemos un proceso infeccioso en curso. Con el tema del COVID es lo mismo, es una infección que es viral, entonces, si el paciente tiene fiebre, lo que dije recién, si el paciente tiene fiebre, el agente biológico no debe administrarse, o el inmunosupresor no debe administrarse. Hay que esperar unos días a que el paciente mejore, una vez que baje la fiebre, que ya esté controlada la infección, entonces se vuelve al tratamiento sin problema. Pero siempre hay que estar consultando al médico tratante para ver en qué momento se introduce el antibiótico y en qué momento se introduce de vuelta el fármaco, ¿sí? Bien, perfecto. ¿Sole? Doctora, ¿y qué vacunas podemos recibir? Bien, pueden recibir todas las vacunas recomendadas, menos las vacunas a virus vivos. Las vacunas que deben de tener todos los pacientes, estén o no en tratamiento con agentes biológicos, pero a pesar de que no tengan agentes biológicos, tienen de repente inmunosupresores, como el metotrexate. Entonces, todos los pacientes deben estar vacunados contra la gripe, como toda la población. La vacuna antineumocóxica, que hay dos, la 13 y la 23, y la vacuna de la hepatitis B. Esas son las tres que se recomiendan. Algunas veces nos preguntan por algunas vacunas que se dan, por ejemplo, para algunos viajes, que son vacunas a virus vivos, como la vacuna de la fiebre amarilla, por ejemplo. En esos casos no se recomienda porque pueden dar algunas complicaciones. Entonces hay que preguntar siempre al médico, fuera de esas vacunas que son las recomendadas, fuera de esas vacunas si pueden recibirlas. Una pregunta que quiero hacerle porque, digo, por experiencia propia también, ¿no? Y hay muchas personas que empiezan con un tratamiento biológico, solo con el biológico, y a corto plazo no encuentran una mejoría. O sea, a corto plazo, pongamos un año. En ese caso, se deben aplicar, o sea, por ejemplo, implementar otros fármacos para ayudar al biológico a que el proceso inflamatorio minorice. Sí, ahí va. Los agentes biológicos habitualmente tienen un periodo en el cual hay que probar a ver si logran el objetivo, que es la remisión de la enfermedad. Si no logramos la remisión de la enfermedad, hay plazos, ¿no? Uno más o menos tiene en cuenta unos 3 meses. Si al cabo de 3 meses no hubo ninguna respuesta al agente biológico, entonces hay que cambiarlo por otro. Por ejemplo, si hubo alguna respuesta que no es la remisión, no logramos la remisión, pero hay algo de respuesta, empezó a mejorar el paciente. A veces hay que esperar un tiempito más y a veces llegamos a esperar hasta 6 meses en algunos casos a ver si logramos esa respuesta que estamos buscando, porque hay pacientes que llevan muchos años de inflamación, entonces en 3 meses no logramos ver la respuesta completa y por eso los dejamos más tiempo con el mismo fármaco. Cuando no hay ninguna respuesta a ese medicamento, hay que cambiarlo, como todo, ¿no? Y a veces hay pacientes que ya han probado muchos medicamentos y que no se encuentra una respuesta completa. Y bueno, y en ese caso, si ya probamos muchos y encontramos aunque sea uno que logra mejorar el paciente, bueno, lo dejamos con ese, porque es verdad que hay pacientes que la gran mayoría responden, pero hay un porcentaje de pacientes que no responden a los medicamentos que tenemos hoy. Y bueno, en esos pacientes hay que lograr el medicamento que al menos logre una mejoría, ¿verdad? Eso es variable y depende de cada enfermo. Claro. ¿Sole?
¿Sole? Gabriela, ¿seguís tú? Ah, bueno, no, yo quería preguntarle si se puede lograr una medicina multidisciplinaria para los pacientes de este tipo, porque creo que a la mayoría nos gustaría acceder a psicólogos, apoyos emocionales, por ejemplo, a nutricionistas. Yo creo que quizás el tema de la alimentación también sea muy importante. Fisiatras, por ejemplo, hay gente con movilidad que está mejor, pero otros no tanto. ¿Cómo se puede llegar para lograr que una atención multidisciplinaria en los pacientes? Yo sé que no debe ser fácil, porque bueno, pero algún momento capaz que se puede llegar a dar, no sé, sería muy Sí, bueno. es verdad que hay especialistas que nos ayudan y que colaboran con el tratamiento, que es multidisciplinario, ¿no? La ayuda psicológica es muy útil, dado que es una enfermedad crónica que tiene como síntoma fundamental el dolor, y es muy útil. Es muy útil también el consejo de un nutricionista. Los pacientes con estas enfermedades tienen que tener una dieta sana, una dieta que tenga mucho aporte de frutas y verduras, que tenga proteínas, pero de buena calidad, como por ejemplo el pescado, las carnes magras. Se habla mucho de la dieta mediterránea, que es ese tipo de dieta que tiene muchos de los alimentos que les acabo de mencionar, y aparte aceite de oliva. Son dietas sanas que mejoran el estado inflamatorio que tiene el organismo en estas enfermedades, y también previenen otras enfermedades que aparecen en el mismo paciente. Por ejemplo, la diabetes, la cardiopatía isquémica, todo eso se ve beneficiado con este tipo de dietas. Y además, lo importante también es mantener un buen peso. Esas dietas ayudan a mantener un peso adecuado y no aumentar muchos kilos, porque imagínense que si se afectan las articulaciones portantes, los pies, las rodillas, y nosotros cargamos al cuerpo con 15, 20 kilos de más, pobres rodillas, ¿no? Entonces, eso es muy importante, mantener un peso adecuado, que no sobrecarguen las articulaciones que ya están de por sí dañadas. Bien, y pegado a eso de la recomendación de los alimentos, está el tema del cigarro. Es muy poco beneficioso, nada beneficioso el tabaquismo. Está demostrado que los pacientes que fuman tienen una peor evolución, que tienen más daño radiológico, que responden menos a los medicamentos. Entonces está la recomendación de no fumar como algo muy importante dentro del tratamiento. Y lo mismo que decías tú, la recomendación del fisiatra, paciente con espondiloartritis debe hacer ejercicio, y a veces puede ir al fisiatra para que le recomiende un poco, para que evalúe las articulaciones, pero es recomendable que hagan ejercicio, lo que les guste. No estamos recomendando, por ejemplo, ejercicios de alto impacto para todo el mundo. No todo el mundo puede salir a correr, no todo el mundo puede hacer una 10K. La cuestión es buscar qué ejercicio le gusta a cada paciente, con qué ejercicio se siente cómodo, y bueno, y ese es lo que se recomienda, ¿verdad? No, de ninguna manera recomendamos el reposo. El reposo es totalmente contraproducente en esta enfermedad. ¿Sole? Bárbaro. ¿Podemos usar faja o corset? No. Ya le digo, eso es indicado para algún paciente en particular. En el caso de sufrimiento de columna en esta enfermedad, lo que hacen las fajas es inmovilizar la columna. Y eso no es bueno en este caso. La espondiloartritis, lo que se recomienda es justamente lo contrario, el ejercicio, el movimiento. Eso mejora la inflamación en la columna. Si nosotros ponemos una faja, probablemente estemos atrofiando o dejando sin trabajar los músculos que rodean a la columna. Entonces los músculos se atrofian y la columna va a doler más. Entonces no es recomendable para nada el uso de la faja, salvo que exista algún otro problema, alguna otra
enfermedad y que se recomiende puntualmente a algún paciente, pero en las espondiloartritis está como contraindicado el uso de fajas. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. ¿Quieren hacer alguna otra pregunta? Quería decir, la diferencia entre espondiloartritis y artritis reumatoide. Sí, la espondiloartritis es una enfermedad que tiene una base patogénica diferente. Afecta diferentes estructuras dentro de la articulación una y otra. La artritis reumatoide, por ejemplo, no afecta la columna, no afecta determinadas articulaciones en las manos. A veces se confunden, o en un inicio, sobre todo con la artritis psoriásica, puede haber una duda entre si estamos frente a una enfermedad o la otra, pero son enfermedades que tienen afectación de diferentes estructuras dentro de la articulación y tienen una evolución un poco diferente, ¿sí? Pero a veces, en algunos casos, nos queda la duda si estamos frente, por ejemplo, a una espondiloartritis o una artritis reumatoide, porque pueden tener síntomas comunes. Muchas gracias. Mariela, ¿tenés alguna pregunta? No, yo le iba a preguntar con respecto a eso del sobrepeso. ¿Estos fármacos aportan para que uno tenga sobrepeso? Algún tipo de, no sé, porque a veces me parece que eso puede como crear como una inflamación o quizás también propio de la ansiedad, del estado anímico, emocional, claro, que también nos lleva a tener ansiedad por comer y todo lo demás. Digo, ¿es la enfermedad misma que nos lleva a tener ciertas conductas o es la medicación o no sé, o los problemas de cada uno, no sé? Hay un poco de todo eso que me estás diciendo. La ansiedad, el dolor, la depresión, todo eso también genera conductas de adicción y malos hábitos alimenticios. El hecho de que el paciente a veces no se mueva, que esté confinado en la casa y que no... Todas esas situaciones llevan a malos hábitos, en definitiva. Con respecto a los medicamentos, sí, los corticoides, que no son de los medicamentos que más se recomiendan en estas enfermedades, pero los pacientes que toman corticoides, es sabido que aumentan de peso en general, pero hay un poco de todo. Hay un poco también del ser uruguayo. Nosotros tenemos determinados hábitos alimenticios que los tenemos porque los tienen todos los uruguayos y que son malos hábitos. Entonces, hay por eso un poco de todo lo que tú me estás diciendo. Falta de ejercicio, falta de motivación, hay un montón de cosas que a veces está bueno trabajarlo de repente con un psicólogo, con el nutricionista, con un profesor de educación física. O sea, eso que tú decías hoy de tener un equipo multidisciplinario trabajando para eso es fundamental, es muy necesario. ¿Sí? Que surjan ámbitos donde el paciente pueda tener la ayuda de los diferentes especialistas para lograr eso, lograr el buen peso, los buenos hábitos, lograr mejorar, porque realmente es una parte re importante del tratamiento. Es tan importante como el tratamiento farmacológico y van de la mano. Si nosotros mejoramos el peso, mejoramos los hábitos, los tratamientos van a funcionar mejor. Seguro. También eso ocurre en la cardiopatía isquémica, en el paciente que de repente infartó y que, bueno, que al mejorar todos sus hábitos y su calidad de vida, también en el paciente diabético, en el paciente hipertenso, todo tiene mucho que ver, ¿verdad? Yo que si me perdona, le quiero hacer una pregunta personal, porque es una cosa que me pregunto y tengo un poco de miedo. Soledad sabe mi cuadro, hace en 2017 hice una tuberculosis peritoneal y tuve 9 meses de recuperación con antibióticos, todos justamente debido a la enfermedad y al tratamiento. Yo en este momento estaba con Humira. ¿Eso me puede repetir, doctora? No te entendí qué fue lo que tuviste. Una tuberculosis peritoneal. Ah, está. Bueno, esa es una de las complicaciones que uno más le teme, ¿no?
con el uso, por ejemplo, de agentes biológicos anti-TNF. Es una posibilidad que puede ocurrir. Se toman muchas precauciones para que no ocurra, pero bueno, nadie puede asegurarle a nadie que no le pueda ocurrir. Si estás en control permanente, bueno, las posibilidades de que eso ocurra son mucho menores. Si completaste el tratamiento de la tuberculosis, todo eso disminuye las posibilidades, pero nadie te puede asegurar 100% que no pueda ocurrir. Siempre hay que estar con controles adecuados y Sí, claro. tratando de evitar que puedan aparecer esas complicaciones. Gracias, doctora. Muchas gracias. ¿Sole? Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, yo sé que quedan más preguntas, y bueno, les pedimos que las vuelquen en el chat y en la medida que podamos las vamos a ir contestando. Sé que quedan muchas preguntas y capaz que estas instancias de charla con los pacientes están buenas como para poder evacuarlas. Sí. Así que les doy las gracias a los dos por haber estado en esta reunión y bueno, seguramente van a surgir otras instancias para poder conversar sobre las diferentes enfermedades. Bueno, muchas gracias, doctora. Gracias por el espacio. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Sole. Adiós.